¿Cuántos saludan a nuestros hermanos en el mundo que miran nuestras transmisiones de enseñanzas teológicas, de enseñanzas teológico-bíblicas? Nos gozamos porque estamos desde aquí de la comunidad del 15 de enero, gloria a Dios, en la frontera, pero esta frontera es montañosa. Estamos en las montañas de San Marcos, solo que en la parte baja, en la parte de la costa. Y nos gozamos de manera gloriosa de ver a jóvenes y a ministros en unidad. Esa es la verdadera unidad. Porque a pesar de que hoy es un día de trabajo, un día hábil, un día donde la gente se esfuerza para trabajar y ganar, usted lo deja de hacer por venir a cumplirle al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El ministro deja de, su iglesia, su comunidad, su vida interactiva dentro de su eclesiología, llamémosle así, dentro de la congregación que ministra. Entonces, cuando tomamos determinaciones y decisiones de esa clase, abogamos por la unidad, por las genotetas, por la unidad evangélica. Porque mucha gente dice ser cristiana y hasta evangélica, pero no sabe qué es la unidad. Me decía una persona hace unos días, cuántas iglesias hay que tienen distritos, cuántas misiones, y jamás llegan a los pueblos sus líderes, sus dirigentes. Amén, hermanos. Sus personeros jamás están en las comunidades, menos en aquellos que se han centralizado en la capital, en las metrópolis, en las ciudades, como dice aquí bíblico, polis. Entonces no les interesa el crecimiento ni exponencial ni integral de la obra del Señor. Por eso, queridos ministros, ustedes que vienen del distrito Marquense, de arriba, los que vienen del área de Tecumán, Coatepeque, México, Malacatán, frontera, y los distritos que constituyen este grupo de hermanos, esta región, nos damos a conocer como personas dispuestas que podemos llamar una sociedad inclusiva, una sociedad que incluye a las personas. Ver aquí jóvenes, señoritas, demostrando ser una sociedad incluyente, no refiriéndonos al pecado, ni a la maldad sodomita, ni a gomorritas por ahí, sino refiriéndonos a la unidad de la iglesia, que era uno de los proyectos y propósitos más grandes del Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos la unidad, porque sabía que en el momento que Él ascendiera o ascendiese, Él iba a dejar de tener una relación sociológica, interactiva, societal con sus discípulos. Y Él iba a pasar a otra dimensión, a la dimensión del neuma, a la dimensión neumatológica, a la dimensión del hecho escatológico y del hecho neumatológico. La transformación del cuerpo. Miren cómo el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos, porque sabía que en cualquier momento aquella unidad que Él les estaba enseñando se iba a perjudicar. Pedro no le entendió. Pedro no le entendió a Jesucristo. Porque Pedro pensó que la unidad iba a ser perseverante en el momento de que Jesucristo se fuese, y Él iba a tomar a los discípulos que el Señor le iba a dejar, porque a la larga Él era el más viejo. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Llevárselos a pescar otra vez. No entendió el propósito neumatológico, el propósito misionario. Cuando Él les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Pedro no lo entendió, pero dijo, ignorantemente, para mantener la unidad de estos amigos que tengo aquí, se nos va el maestro, se nos va el rabino, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Los agarró y los metió al río, al lago,
y los puso a pescar otra vez. Tal vez la intención de él fue esperar a ver qué sucedía, si la promesa de Cristo se iba a cumplir de que al tercer día se iba a levantar. Bueno, dijo, mientras él viene, pues voy a hacer lo que pueda para que cuando regrese, si es que regresa. Pues fue duda, eso no fue seguro. En los discípulos no había seguridad. Y es ahí donde el ministro, el miembro, el joven, la señorita debe tener cuidado, ministra, de no manejar niveles de ninguna clase de inseguridad. Porque lo mismo sucedió en esta pandemia. Cuánta inseguridad tuvieron los ministros en otras iglesias, en otras congregaciones, y aún en la nuestra la gente fluctuó. Porque pensaron que si seguían las reuniones iban a morir. ¿Cuántos están vivos? Dicen amén. ¿Cuántos siguen vivos? Dicen gloria a Dios. Esa fue una inseguridad totalmente permisible. Digo permisible, ¿por qué? Porque le es permitido a un miembro que no es tan fiel y que medio sirve a Dios y que solo cuando tiene tiempo le sirve a Dios. Entonces tenía que fluctuar, tenía que dudar. Si le pasó a los mismos discípulos, vean ustedes Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció. ¿A quiénes? A los 11 mismos, dice. Y les reprochó su apistía. ¿Y qué? Cardiosclerosis, dice, su dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sucede, queridos hermanos y hermanas, y tengan cuidado. Por eso me llama la atención ese versiculito, dijo un hermano. Los jóvenes flaquean. ¿Cómo? Ya en Cristo Jesús no hay flaqueza. Solo aquel que no ha conocido la verdad puede flaquear. Y por eso, ministro, usted no tiene que ser ejemplo, mal ejemplo de flaqueza, inseguridad, desconfianza, temor, miedo, fobia, angustia. No puede ser así. Yo no le puedo predicar a la gente, a ver, todos los que tienen angustia. No, no le permitiría eso. Yo no le puedo decir, ya porque Rodolfo perdió a su esposa, todavía va a estar angustiado. Eso no es así. Los discípulos perdieron a Cristo, se le fue su maestro. En un momento dado sufrieron la angustia, pero después que lo vieron, se dieron cuenta que la palabra era verdadera. Entonces empezaron una vida de predicación, aunque no de mucho éxito, porque se quedaron en Jerusalén, en su casa, con su gente. Por eso ustedes, que solo su gente, su casa y todo, tienen que pensar algún día cuándo van a dejar a su gente. O la dejan trasladándose, o cuando se mueran. Así mando un ministro nuevo a la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Estoy esperando morirme, dice, para irme de traslado. Pero no debe ser así. Debería haber esa voluntad de ir saliendo ya. ¿A dónde me va a mandar el Señor? Hay un ministro que no lo moví porque me dice, ¿y a dónde me va a mandar? Ahí quédatele. Y no me va a mandar, no, quédate ahí. ¿Y por qué? Saber, pero quédate ahí. Muchas veces la gente tiene la voluntad. Y debería ser así. Si Oscar Chile lo hubiera querido, se queda allá en Argentina, con el famoso Willy, que eran dos compañeros de fórmula. Pues sí. Si Pon Álvarez se quiere, se queda allá por San Lorenzo, con una comunidad chiquita por ahí, tipo Germán, ¿va? Cualquiera puede querer hacer cosas que le van a producir inestabilidad. Porque llega el momento en que el ser humano va a ser probado, en que el ser humano va a ser un elemento de prueba para Dios. Por eso recuerden, problemas, luchas y pruebas son los ataques que el ser humano va a sufrir. Pero ¿qué es lo que Cristo busca? Una unidad que valga la pena. Pero ¿saben por qué, jóvenes y señoritas? La unidad, hermanas y hermanos, se mira atrofiada, se mira desaforada.
La unidad en la iglesia se mira desaforada cuando las personas sufren de ciertos trastornos de personalidad. He estado haciendo un análisis. Alaban el nombre del Señor. Y es bueno recordarlo. Un análisis psicológico ministerial del por qué hay desunidad en las iglesias. Y es porque hay trastornos de personalidad. Primero hablé del trastorno disonante, de disonancia cognitiva. Cuando existen dos creencias, dos pensamientos, dos ideas que se contraponen, que chocan, que pelean entre sí. Y que son la causa por la cual hay creyentes que no se involucran en la obra del Señor. Dicen amén. Antes, en los tiempos de mi papá, habían ministros que faltaban a las convenciones la hora que querían. No les interesaba, queridos hermanos, el mantener la unidad. Recuerdo que muchas veces se mandaba a disciplinar a los ministros. Y decía la iglesia, pero si el ministro se fue para su convención, le dimos para su pasaje, se fue y no llegó. Esos eran problemas demasiado perjudiciables y demasiado dañinos. Porque dejemos si había o no enseñanza, no pensemos en eso. El problema que perjudicaba era la falta de unidad ministerial. Sucedía con las mismas convocatorias. Si los jóvenes se fueron, dice, y no sabían ni a dónde se habían ido, se tuvieron que resolver problemas en las iglesias de ese tipo. Estoy hablando de los años 91 para abajo. Mucha falta de unidad. ¿Por qué razón? Por disonancia cognitiva. Uno no sabía por qué era, pero ahora que estudia un poco de psicología ministerial, se da cuenta que cuando la persona es disonante, no va a ser incluyente, no va a ser concatenable, no va a ser sujetable, porque tiene dos pensamientos. Y puede ser un ministro, puede ser una ministra, puede ser un miembro, una miembra. La disonancia cognitiva se manifiesta en todas las áreas del ser humano. Y dentro de la iglesia, el disonante cognitivo, en la señorita disonante, en la iglesia es una cosa, porque tiene el pensamiento de evangélico, y en la calle, en la casa, en la vida secular, en la vida educativa, educacional, de escolaridad o de superior, lo que sea, es impía. Es como aquel, si se aplica a términos seculares, aquel que fuma y dice, fumar es malo, produce cáncer, arruina los alvéolos, descompone los pulmones, pero ahí está con la gran pipa y el gran cigarro. Y lo mismo sucede con el creyente mundano. Ser mundano es castigable, ser impío es castigable, pero una cosa es en la iglesia y puro camaleón, impío con los impíos. O sea, creyente con los creyentes y impío con los impíos. Angelito con los angelitos y diablito con los diablotes. Eso es disonancia cognitiva. Como aquel creyente que la iglesia hoy hasta brinca, salta, se revuelca, pero cuando llega a su casa llega a leñasear a medio mundo. Entonces, esa es una disonancia cognitiva marcada. Se nos olvida que somos creyentes. ¿Por qué? Porque probablemente trabaja el lóbulo derecho a favor de lo de Dios y el izquierdo a favor de lo del diablo. ¿Es usted disonante cognitivo? Seguro va a fracasar, seguro va a sufrir grandes pérdidas en la vida, seguro su vida familiar, su vida neumatológica, aún de estudio y de todo, pueda que fracase. Ahora no es como antes, el que estudia medicina, ustedes que quieren estudiar, ya no se queda simplemente como un médico general, tiene que sacar una especialidad, de al contrario no funciona.
Entonces tiene que mejorar su calidad de vida. ¿Cómo? Maestrías, doctorados. Porque ahora todo está limitado. Pero no porque voy a la universidad me voy a perder. Me voy a volver impío por esa razón. Eso ha pasado hasta en hijos de ministros. Aunque tenemos un ministro que todos sus hijos son profesionales y todos son sus miembros. ¿Entendieron? ¿Saben? Se volvieron profesionales y pusieron una agropecuaria porque ya no quisieron seguir con sus profesiones lejos, porque tenían que irse a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica, todo, y no querían dejar la familia. Entonces pusieron su buen negocio y les va bien. Y son los miembros de su papá. Yo creo que son los únicos que tienen, pero por lo menos son sus miembros. Por eso la disonancia cognitiva no va con nosotros. ¿Quiere usted prosperar? No sea disonante. Es evangélico en la iglesia, séalo en la casa, en el trabajo, en el negocio, en la universidad, el donde esté. Ahí tiene que ser evangélico. Por eso la gente se pierde. Un disonante cognitivo es un adúltero espiritual. Dicen gloria a Dios. Dicen amén. Y hablé. Eso viene en estudios. Pero los jóvenes, como son muy tacaños, no compran los estudios a veces. A veces, no todos. Y no les gusta el conocimiento. Bueno, solo quieren saber lo que saben y con eso es suficiente. Pues para mí no es así. Un ministro debe saber de todo un poquito. Un ministro de Dios no debe ser un bruto, un tonto, un totoreco. Estuve hablando de otro fenómeno que es el efecto Dunning-Kruger. Estos son mensajes que he estado predicando. Y el efecto Dunning-Kruger es cuando el ser humano sobrevalora sus capacidades. Gracias, joven. Gracias. Hasta los niños son dadivosos. Ellos lo saben, porque donde quiera ando regalándole dinero a todos los niños. Pero miren, hermanos, el Dunning-Kruger, más que un efecto psicológico, puede ser un demonio de vanagloria. Oigan, señoritas, ¿quieren tener buen futuro? ¿Quieren tener un futuro provisorio, un devenir histórico en crecimiento, desarrollo, expansión, diversificación? Porque la expansión es el agrandamiento, pero a veces es deforme. Entonces se va a la diversificación y no todos los huevos van a estar en una sola canasta. Va a poner oficinas en San Marcos, oficinas en Malagatán, oficinas en la frontera, y ahí voy a poner a otro aliado para que me ayude. A ver qué pasa. Si no, pregúntele a McDonald's, a Pollo Campero, a todos ellos y a todos los grandes consorcios de profesionales en el mundo. Es como las mismas iglesias. ¿Qué sería de mí que solo en Quetzaltenango hubiera santuario en Monte Sinaí o la misión evangélica? Qué lindo estar aquí en el 15 de enero con gente linda, en el Señor, dando testimonio del reino de Dios. Con ministros dispuestos a obedecer la palabra. No Dunning-Kruger, eso dañó a los ministros. Y vamos a aplicarlo a los ministros, no ustedes, los de antes. Ellos eran Dunning-Kruger. Dunning-Kruger es sobrevalorar nuestras capacidades, creernos lo que no somos. Hay personas que porque tienen un nivel profesional miran a un tontito y todo. Pero tenemos que saber, hay otros que saben más que nosotros. ¿O no es así? Así es. También el Dunning-Kruger puede ser desvalorizar nuestras capacidades. O sea, hay gente que es capaz y nunca demuestra sus capacidades.
Y se hace el chiquitito, ahí se esconde y no quiere nada. También eso es Dunning-Kruger, pero la mayoría de casos es sobrevaloración de capacidades. Lo que no sé, no lo sé. Saben que hay personas que no saben nada y donde le dicen algo buscan, como ahora todo se encuentra en Google, va y luego buscan. Y tratan de ver si lo que está hablando aquel es bueno. No, eso, toda esa información no toda es buena, es muy confusa. Y no se entiende. La sobrevaloración de capacidades. Por eso yo les digo a ustedes, estudien teología, esfuércense, saquen la licenciatura, saquen el bachillerato, pues no se importaba. Entonces ustedes están desvalorizando sus capacidades. Aquí hay ministros que tienen el título, porque lo estudiaron, porque aprendieron, porque saben de historia de la iglesia, saben neumatología, sabe escatología, sabe teología, habla de las cosas que se enseñan teológicamente. Pues como le decía a un hermano en la iglesia, tú eres profesional, pero tu profesión no tiene nada que ver con teología. Como mi profesión no tiene nada que ver con la tuya. Yo aquí enseño al profesional teología, psicología ministerial. Yo sé que hay personas que estudian psicología y cuando yo enseño, dice, todo lo que usted está diciendo yo lo estoy estudiando. Entonces me llena el corazón porque sabe que lo que estoy hablando es correcto. Entonces el Dunning-Kruger, hermanas, es sobrevalorar, creerse pues más de lo que uno debe creer. ¿Qué es? O sea, ahí hay una autovaloración. Y la autovaloración es tiene que haber una autoexaminación. ¿Quién soy verdaderamente? ¿Y quién no soy? ¿Quién soy? ¿Soy lo que creo ser o soy menos de lo que creo ser? Por eso es bueno examinar siempre a los ministros, ¿va? Para hacerles ver por qué el fracaso, por qué ya no se convierten más almas, porque ya no vienen más creyentes, ya no se evangeliza a la gente, porque no tengo la capacidad de evangelizar. Usted quiere que la obra crezca, usted quiere que la obra crezca integralmente, va a tener que dejar el ego, el orgullo de ministro viejo, porque eso le pasó a los ministros viejos. ¿Saben qué hacían los ministros viejos? Solo van a decir, eché fuera demonios, saqué al diablo de un loco, hice esto. Eso es Dunning-Kruger. Eso no es del agrado de Dios. Usted no sacó nada. El que lo sacó fue el Espíritu Santo. El que hizo la obra fue Dios. Y fue en el nombre de Jesucristo, no en su nombre. Pero antes los ministros pasaban aquí, hermanos, a vanagloriarse. Resucité a un vivo, porque un muerto nunca lo va a levantar. Pasaban a contar puras, tal vez verdades, pero demasiado arrimbombadas, haciéndose creer dioses. O sea, ese es el Dunning-Kruger, la kenodoxia que llamamos, la exaltación, la sobrevaloración personal. Es un engaño. Por eso, gloria a Dios, que cuando pasan ustedes no pasan con esas. Por eso fracasaron todos los ministros del tiempo de mi papá. Todos. Unos dividieron, otros entraron en anarquía, otros desobedecieron. Todos fracasaron. Y si no queremos terminar igual que ellos, tenemos que romper con esos trastornos y con esos sesgos cognitivos. Señorita, si usted quiere tener éxito en la vida, alguna vez casarse con un buen hombre, con una persona que le ame, le quiera, le valore, va a tener que usted dejar el orgullo, vamos a tener que dejar nuestra vanidad. Porque el Dunning-Kruger es pensar más de nosotros de lo que debemos pensar. Valga la redundancia. ¿Oyó, ministro? Eso que Dios lo use y algún hermano le diga, ¡ah, qué lindo predica! Usted no le haga caso, él no sabe mucho. Cuando uno sabe quién es. Nunca voy a olvidar cuando en una graduación de la universidad yo bajé, normal, yo me siento normal, lo que hablo todo es teológico. Y llegó uno de los abogados más prominentes de Quetzaltenango y me paró.
doctor, me dice, quiero decirle que estoy agradecido con Dios por tener una eminencia teológica aquí en Quetzaltenango, cosa que no había. Cuando alguien que sabe le dice a usted que sí sabe, entonces puede tampoco irse hasta arriba, simplemente agradecer que hay alguien que valora lo que usted es, pero no esté tratando de sobrevalorarse y que yo aquí, que yo allá. Hay ministros que solo baja al hermano y, hermano, qué lindo estuvo el mensaje, soy el mejor, dice, no hay otro como yo. No, es que son trastornos diferentes. El narcisismo, ya que lo que menciona aquel, hay un narcisismo maligno, pero eso ya tiene que ver con otros trastornos, porque el Dunning-Kruger es que sin que nadie le diga algo o no vea algo en alguien, lo invente, entonces ya entra el narcisismo. O sea, para que haya Dunning-Kruger tiene que haber gente que le esté incentivando a pensar así. El narcisismo no. El narcisismo es que uno solito empiece a pensar, soy bueno, pero más que todo soy lindo. Me pongo en un espejo hasta 2 horas a peinarme, a pintarrajearme. Dice que Narciso era un hombre que se creía lindo, hermoso y precioso, más que todos. Un día, como antes no habían espejos, se fue al nacimiento de un río y vio en el río, en el espejismo del río, que era muy lindo. Se tiró y se ahogó y ahí terminó el narciso. El narcisismo es quererse uno mucho. Ahora, el Dunning-Kruger es sobrevalorar nuestras capacidades. Había un joven que trabajaba con un abogado. Que vamos a poner ejemplo con los abogados. Él era secretario. Cada vez que estaba con su jefe, escuchaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchaba todo lo que su jefe hablaba. En las reuniones con otros profesionales, él siempre estaba con él. Escuchaba las pláticas y todo lo apuntaba. Y ahora, como todos, grababa todo lo que escuchaba. Cuando llegaba a su casa, se ponía a oír todo lo que habían hablado. Lo aprendía de memoria. Leía todo lo que escribía. Pero que si un día decidió dejar a su jefe porque dijo, ya sé todo. Puedo ser un huizache y quedarme así. Pero de repente me contratan y voy a ir a preguntar a otro consorcio de abogados y voy a pedir que me dejen entrar ahí. Pensó que como era con su jefe, que lo había conocido desde niño y que con él había crecido y por la confianza que le tenía, lo había vuelto su secretario. Pero él dijo, no hay necesidad de estudiar, ya me sé todo. Y donde quiera que iba, escuchaba y aprendía. Un día fue a pedir trabajo porque quería mejores sueldos y mejor remuneración. Tocó la puerta, entró y precisamente estaban pidiendo traer nuevos trabajadores a la empresa. Cuando dijo, señor, ¿y usted qué es? Pues yo fui el secretario del abogado tal, un abogado prominente. Ah, qué bueno. ¿Y usted quiere trabajo? Sí. ¿Y su título? No tengo. Sé todo, dijo. Sí, pero su título. Disculpe, pero no lo podemos aceptar. Porque sin título, aquí nadie puede trabajar. ¿De qué le había servido aprender todo lo que su jefe sabía si lo que iba a servir en última instancia era el título? Dunning-Kruger, cuando se sentaba con sus amigos, les hablaba como el gran profesional que no era. Por eso, hermanos amados ministros, hay que prepararnos, hay que llegar a ser mejores, porque de repente le van a preguntar,
¿Dónde aprendió todo lo que sabe? Ah, con mi jefe. No, tiene que decir estudiando, preparándose. Tiene que mostrarle el papel de ministro. Y lo mismo es, señorita. Hay mucha gente habladora. Hay un Dunning-Kruger se puede convertir en un sabelotodo. Aprende un poquito de cada cosa. Dice que el Dunning-Kruger se puede definir así. Aquí hay un tonto, un estudiante y un profesional. Habla el profesional y el tonto le responde y le empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. El profesional responde. El que está estudiando escucha porque está aprendiendo. El tonto responde. No se calla. Y donde mira que ya no puede, mejor se va. Porque se da cuenta que ni sabe, que es tonto y ni está aprendiendo. Y el que sabe es aquel que da clases. Yo espero en Dios, hermanos amados, que ustedes no sean Dunning-Kruger. Que ustedes jóvenes no se crean lo que no son. No crean que saben mucho, porque hasta la edad que tiene le dice lo que es. La experiencia, el estudio, el conocimiento, la sabiduría adquirida a través del conocimiento hace que el hombre se vuelva profesional en lo que hace. Por eso yo alabo al Señor, que donde quiera que voy puedo enseñar un poquito de lo que Dios me enseña. He estado hablando también de otro trastorno, miren, que es el trastorno limítrofe de la personalidad. La persona que tiene este trastorno, con el tiempo, va poniendo ciertas limitantes a su relación con los demás. Se da cuenta que no puede interactuar. ¿Saben ustedes que en las iglesias hay personas que dicen, yo ni me dan ganas de ir a la iglesia porque solo estoy ahí y me siento mal? Ya no me quiero relacionar con los demás. Ustedes pueden ver personas que si se les acerca, medio se acercan, sienten temor. Si saludan, casi ni saludan, y no es por coronavirus, es porque padecen de ese trastorno limítrofe de personalidad. Si se acerca a alguien a saludarle, trata de alejarse y no le hace caso porque piensa o que le van a hacer daño o que va a comenzar una relación que con el tiempo no va a prosperar. Peor si padece de paranoias amorosas. Una persona que padece de paranoias amorosas cree que toda la gente que lo mira se está enamorando de él. Peor si usted es así. Que porque un joven serio, ¿qué tal, hermana? Ah, ya le gusto. Está paranoico o paranoica. Solo porque una señorita se ríe. Ay, esa señorita algo quiere conmigo. Está paranoico. No chiflado, medio chiflado, casi. Solo si alguien se ríe, espero que no haya ningún ministro así. Que porque una hermana se ríe y que le abraza, ya a esta hermana le gusto yo. No, no es así. Y el trastorno limítrofe es lo contrario. Pero como sucede que esos trastornos van aumentando, entonces las personas cuando se relacionan con los demás empiezan a causar problemas. Y esa puede ser una razón que usted como ministro no ha visto, no ha controlado, no ha analizado. Que aquella hermana, aquel hermano que no quiere estar en una sociedad, que no quiere trabajar, es porque está trastornada. Entonces usted tiene que tratar a la persona y al trastorno, que puede ser provocado por espíritus inmundos, por la relación con otras personas, por problemas que en la vida han sucedido o porque ha vivido con personas que producen ese tipo de problemas, a lo cual llamamos determinismo ambiental. Hay hasta ministros, antes yo tenía ese temor de subirme al púlpito, yo ya decía que voy a predicar, Dios mío, ya no sé ni qué predicar y empezaba a hablar y
no hallaba las horas de bajarme del púlpito. Así me pasaba a mí, por falta de conocimiento. Hay ministros que pareciera que es mucha la educación y no se acercan a las personas. No, usted está trastornado. Tiene temor a mantener relaciones con otras personas y el temor es no controlar la relación. Si alguien le da un beso, dice, empieza a pensar mal. No narcisista, no me gusta, no, esto no. Esta persona quiere amistad, pero yo no se la puedo dar porque me va a traicionar. ¿Sí? Eso pasa. A veces miramos que hay otro ministro que está ahí, está hablando con la persona, y donde vemos que la persona ya no le va, ¿para qué? Y de ahí le buscan, no, váyase con ese, váyase con ese. ¿No hacen los ministros así, hermanos? Que donde miran que los hermanos hablan con otras personas, usted, váyase, que le va bien. El ministro puede estar trastornado también. Y hay que tener mucho cuidado porque al unirse con narcisismo y con otros puede ser un trastorno terrible. Con paranoias sexuales. Hay hombres que solo miran a una mujer y solo porque se rió la empiezan a perseguir. Cachemos aquí, dice. Y las mujeres, uy, Dios, dice, mire, yo no quiero, ese hermano me está persiguiendo y que rato le dije que no quiero nada con él y que me cae mal. Y necio. Narcisista, pero hay un narcisismo que se llama maligno, que es cuando solo queremos para nosotros y para nosotros y para nosotros. Y no queremos para los demás. Pensamos solo en nosotros y que nos importan los demás. Usted es un ministro. Y no permita que el narcisismo, que las paranoias, que esos trastornos malignos arruinen su vida, su alma, su mente, su corazón. Ahora vamos al punto 1. Trastorno obsesivo compulsivo. Este es otro trastorno. El trastorno obsesivo, y eso es bueno, he estado hablando sobre esto, saberlo, es obsesivo compulsivo porque se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores, obsesiones que provocan comportamientos compulsivos. Por ejemplo, vamos a ver en el mismo punto número 1. Dele gloria al Señor en esta hora. El trastorno obsesivo es, por ejemplo, ahora en la pandemia. Pero vaya, esta es una pandemia, es algo que condenó al mundo. Pero antes de la pandemia, el trastorno obsesivo se daba a conocer porque la persona le tenía miedo extremo a las bacterias, a los bacilos, a los virus, a los hongos y cada cosa que tocaba. Uy, chis, cuidado, hay bacterias. Cuando la ciencia médica sabe perfectamente que el ser humano necesita bacterias en su cuerpo. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Escherichia coli que permanece, que radica en el cuerpo del hombre, o en los intestinos específicamente, y que al salir de ahí puede provocar enfermedades en otros órganos, en otras fisiologías, ¿no? Pero es una bacteria necesaria, que por ejemplo llega el Helicobacter pylori, que es una bacteria asesina, porque si usted tiene Helicobacter pylori a los 15 años puede morir de cáncer, si no erradica el Helicobacter pylori. Entonces como ya la Escherichia coli ha invadido el aparato digestivo y no está provocando enfermedades, o sea, hay cierta cantidad que no va a producir enfermedades, pero lleva un Helicobacter, entonces la Escherichia
mata el helicobacter. Miren cómo es eso. Entonces hay personas que cuando hablan de bacterias, es como cuando hablan de demonios, cuando hablan de espíritus inmundos. Hay gente en las iglesias que dice, no hable de demonios, dice, porque da miedo. Uy. Y lo mismo hacían con las bacterias. O sea, psicológicamente la persona es adaptable a otro estado. En este caso es un estado físico, biológico. En el otro es neumatológico, espiritual. Y por ejemplo, ahora que vino la pandemia, donde quiera, para muchos, donde quieran el coronavirus. Y probablemente era así. Pero no tenemos que tenerle temor. Muchos murieron por la fobia, el temor, lo terrible que sentían cuando estaban con la fiebre y se les empezaban a tapar las vías respiratorias. Entonces, de la noche a la mañana salían y se iban a los hospitales y ahí morían. Porque era tanta la gente. Eso pasó en Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, donde fue el epicentro de la pandemia. Pero hubo gente que pasó el proceso pandémico. Hablaban el nombre del Señor. Y se enfermaron. Y solo oraron. Y clamaron a Dios. Y controlaron sus sentimientos, pensamientos y actitudes. Y siguen vivos. Siguen vivos. Yo conozco gente anciana, viejita, que sigue viva. No se murió. Denle un aplauso a Jesucristo y diga gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque creyó. La Biblia dice, al que cree todo le es posible. ¿Cómo le voy a tener yo más miedo a una bacteria, un virus, o un hongo, o un bacilo? Recuerdo que cuando era niño mi papá llevaba a tuberculosos a la iglesia a ayunar. Y los sacaba del Robles, saliendo de ahí. Se iban a ayunar y todavía enfermos en muchos casos. Volvía la enfermedad, reincidía. Y yo trataba con ellos, los abrazaba. Cuando ya fui adulto temprano, en una oportunidad empecé a sentir afecciones y tosecitas ahí que no se quitaban. Y tuve que ir con el doctor Isaac Cohen, que ya no existe. Pero era el mejor neumólogo de Saltenango. Y fui y me dice, mira, me dijo, ¿y qué te pasó? Que ahí tenés 2 granulomas, me dijo. ¿En qué trabajas? Pues yo le conté de mi papá. Ah, sí, me dijo. La tuberculosis te llegó a los pulmones. Pero es un milagro, me dijo. Porque abrió 2 agujeros y ahí salió. Y no desarrollaste la enfermedad. Mi padre me enseñó a no temer al bacilo de Koch. Llevaba locos, llevaba toda clase de enfermos y nunca nos contagiamos. Los únicos que se contagiaban eran los practicantes, que los demonios que salían de la gente se les metían en él. Porque es otra cosa. El mundo espiritual es otra cosa, pero es parecido al mundo bacteriano, al mundo viral, a las noxas que destruyen el cuerpo físico humano. Total, hermanos, que uno se da cuenta que el no creer también es un trastorno de personalidad. Se llama trastorno limítrofe de personalidad. Perdón, estoy hablando del otro. Obsesivo, que se puede convertir en compulsivo, en impulsivo. Entonces el trastorno obsesivo hace que un creyente diga, uy, los demonios, uy, el diablo. Hay iglesias donde dicen no hablen del diablo porque eso asusta. Le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a los demonios, le tienen miedo a los espíritus inmundos. Dicen amén los que están afuera. No muchos se oyen las bocinas, ¿no? Pero es comparable y es compatible el análisis entre espíritus inmundos, bacterias, virus, bacilos, hongos, que espiritualmente se llaman neumatos acatartos, neumatos poneros, neumatos planos, neumatos jacos. Ese es el trastorno obsesivo, como se dice. Y ahora con lo de la pandemia, más todavía.
temores por todos lados, fobias por todos lados, miedos. Gloria a Dios porque hemos vencido. ¿Cuántos han vencido? Digan gloria a Dios porque no se oye, ¿eh? Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Y estos pensamientos son consecuentes, son constantes. Y un ministro debe saber que peor si un miembro que no trabaja en la obra y no se somete a la obra y no echa en la obra, padece ese trastorno. Los demonios pueden producir esos trastornos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, vemos pues, queridos hermanos, que el problema de la iglesia puede ser un problema muy psicológico. Hay mucha gente que aparece de esto, punto número 2, con respecto al orden. Hay personas tan ordenadas que si encuentran una cosa mínima, porque tiene que ser una cosa mínima, una silla torcida, es como aquellos esposos que llegan a la casa y querían que estuviera la taza, el plato, la escudilla y todo junto, cubiertos y todo, y encontraban que no estaba eso así, empezaban a alegar, a insultar a la esposa. Eso es trastorno obsesivo. Amén, hermanos. En teología y en hermenéutica se puede aplicar así. Antes, saben, tenía la idea los que estudiaban teología de que la hermenéutica era esta, que si iba a leer yo un versículo de la Biblia, tenía que decir, y estas señales llegan a los que crean, 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, coma. Hablarán nuevas lenguas, coma. Más que una interpretación exegética o hermenéutica, no es nada más que un trastorno obsesivo compulsivo. Porque la palabra no se interpreta de esa forma. La exégesis es claro, de exégesis histórica, exégesis sociológica, exégesis lingüística. ¿Me entienden? En base a eso se tenía que interpretar, no a punto y coma, porque la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, en su origen. ¿Cómo nosotros interpretamos? Lamban un demonio. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es el demonio? El daimonión, el espíritu sátiro, el espíritu maligno. Como cuando hablamos de Marcos 9:29. ¿Qué decía? Este género con nada sale si no es con oración y ayuno. Y lo hacían en una paráfrasis en nuestro idioma y no es así. Sino que ahora la interpretación es clara. Que originalmente no dice este género nada más, no, dice esta raza de demonio, etnejagión, con nada sale si no es con oración y ayuno. O sea, la compulsividad de las personas era leer la Biblia y decir el punto, suspensivos, coma y todo, totalmente fuera de contexto. Y eso era lo que hacían los teólogos de antes. Porque solo creían en una hermenéutica sacada de nuestra gramática y no en la exégesis, que es la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Todos esos trastornos pueden estar hasta el ministro. La Biblia hay que leerla. Hubo un caso de una hermana que mi papá trató hace mucho tiempo y yo fui con él, recuerdo que era un niño. Y saben, le dice a la hermana, había el hermano Noel, le dijo que desde que yo vine al evangelio me está yendo peor, dijo. El negocio se vino al suelo y usted ora igual. Que si la fuimos a visitar. Y cuando llegamos, ya para salir, salió. Mire, ahí está la obsesión compulsiva. Salió corriendo y tenía un escaparate ahí, abrió la Biblia, sacó la Biblia y la besó. Le di un beso. Le dijo, ya ese es el problema. Entonces era el trastorno obsesivo.
Que la hermana lo que hacía era besar la Biblia. ¿Usted la puede besar? Claro que sí, la puede besar. Puede hacerlo ahorita. Pero el asunto es que ella estaba equivocada en el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque agarraba la Biblia y ya la tenía despintada de tanto beso. Y le dice a mi papá, hermana, no es así. Usted tiene que sacar esa Biblia del escaparate, porque antes tenía un ídolo, ahora va a poner la Biblia. Cambió de ídolo y convirtió la Biblia en su ídolo. Entonces viene, la saca y le dice a mi papá, esta hay que leerla, leámosla. ¿Cuál era la obsesión y la compulsión? Que repetidas veces besaba la Biblia, cosa que no tenía que hacer, y la tenía despintada. Yo que hasta negro tenía los labios. Cada vez que entraba y salía hacía lo mismo, porque antes a su ídolo lo besaba y ahora era la Biblia. Entonces le dice, no, hermana, la Biblia es para leer y cumplir. Así que desde hoy sáquela del escaparate, le digo. Por eso no prospera. Y oró y leyó la palabra y prosperó. La Biblia no es para besarla, ni para cerrarla en un escaparate, ni en un cajón, sino para leerla todos los días y tener salvación y vida eterna y mejorar la calidad de vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, hermanos. ¿Dónde puede entrar la compulsión en un ministro? Hay momentos en que hay que dialogar, enseñar, capacitar, inducir a la iglesia. Yo sé que ustedes se desesperan. A ustedes les pasa lo que me pasaba a mí. Cuando la gente no me escuchaba, cuando la gente era rebelde, cuando tal vez yo le caía mal. Pero saben, yo he aprendido a que le guste o no le guste a la gente, yo voy a enseñar. Y no voy a permitir que el juicio de la gente me desestabilice y pierda yo el punto de equilibrio. Por eso pasa. A veces el ministro ya no es muy bien visto en la iglesia porque exhorta mucho, porque esto por el otro porque es muy permisible, muy alcahuete y por eso lo quieren. No, tenemos que entender bien cuál es la sistemática de enseñanza. Yo sé que hay gentes, a veces puede ser hasta su mujer, la que esté atrás juzgándole diciendo, no, lo que está hablando son mentiras. Este es muy bravo, este es loco, ese aquí, ese allá. Puede haber personas que estén ahí haciendo juicios y prejuicios por usted. Pero el ministro no debe cansarse de enseñar, de instruir, de capacitar. Dicen amén, hermanos amados, no debe cansarse. ¿Y qué hace el ministro? Donde se mira afectado, a veces entra a soliloquios. Empieza a hablar solo, a repetir. Parece loco, pues. Aunque no es malo, de vez en cuando un soliloquio es bueno. Pero si usted anda en la calle, por ejemplo, mira que los miembros no se sujetan, que no es bien visto, que lo critican, entonces empieza a orar y... Señor, Padre. Mira, Señor, y por ir orando se lo lleva en un carro y lo manda al cielo antes de tiempo. Eso debe ser cuidadoso. Si usted va a orar, abra bien los ojos. Que no sea el trastorno obsesivo. Pero si va a orar, ore en la iglesia, ore en su casa. Porque de repente va orando y va manejando, Señor, guárdame, y se va entre barrancos. No, no puede ser así. Porque a veces la gente nos desespera. Nosotros nos desesperamos. Nuestros problemas nos desesperan. Y entramos a acciones obsesivas, compulsivas. Hay que ser evangélico donde quiera, hablar de Cristo. Pero no vaya a hacer esto, que si alguien le ataca y se hinca a orar ahí delante de todo, Señor, mira, me está atacando, Padre. Esa es una acción obsesiva. Te puede orar. La Biblia dice, cuando quieras orar, entra a tu aposento. Y dice, no digas tanta palabrería, sino di, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos enseña la palabra a orar. Antes solo era el Padre nuestro, ahora hay tantos versículos de la Biblia para orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Están despiertos?
Ese es el asunto. Que hay hermanos que son obsesivos, compulsivos, porque el ministro está predicando y él leyendo la Biblia. Esa es obsesión compulsiva, falta de orden, de sujeción, de sometimiento. Está la hermana hablando en la sociedad y la hermana queriendo orar ahí para no escuchar a la otra hermana. Eso es un trastorno. Está mal esa persona. Si está empeorando, es peligroso. Porque o se trata con oración, ayuno, vigilia, o al neuropsicólogo para que mire qué tiene en la cabeza. Porque muchas veces hay hasta que medicar a las personas que no se componen con ayuno y oración. Por eso el ministro debe ser muy buen observado. Si hay una hermana ahí que solo orando se quiere estar y ya lo tienen no como una acción neumatológica, sino como una obsesión para no relacionarse con los demás, para no cantar, para no ir a la sociedad. Hay gente que eso es peligroso. Por eso yo quité los ayunos todos los días en la central, porque había gente que ya no llegaba a la escuela dominical, ya no llegaba a Santa Cena. Cuando uno miraba ya estaban ahí todos obsesivos y compulsivos, y ya no trabajan en una sociedad, ya no quiere hacer actividad, ya se vuelve tacaño. Hay mucha gente así. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Sí? ¿Sabe usted que hay personas obsesivas, compulsivas, que son agresivas con los demás y terminan, cuando miran que la agresión le causó problemas, se vuelven agresivos con ellos? Yo no sé cómo es usted con la esposa, con los padres. Hay hijos que se portan mal con los papás y miran que causaron un gran problema. Entonces, ¿qué hacen? Se quieren cortar las venas. Quieren tomar su bote de ciprofloxacina de una vez. Porque donde miran que causaron daño, ya causé el daño, si ya fui agresivo, pues ahora me toca a mí. Y eso le pasó a Judas. Judas fue agresivo con Cristo, lo entregó a la muerte y por último se fue a él mismo a suicidar, a hacer daño. Ministro, ¿cómo estará la vida de su gente? Yo oía el caso de una persona, de una muchacha que se lanza a un peñasco y se suicida por causa de que se enamoró de un hombre que le traicionó y solo abusó de ella. Eso pasa. El trastorno obsesivo compulsivo hace que una persona, si es obsesiva compradora, se va a meter a una venta de esas que hay en Guatemala, donde venden de todo, pasa comprando todo, gasta todo su sueldo y a la casa ya no lleva nada porque es obsesivo compulsivo, como aquel que era vicioso y borracho, obsesivo compulsivo de trago. Ustedes como ministros tienen que saber cómo vive su gente. No es solo de orar por la gente, es de saber cómo vive la gente. Hay gente que es muy limpia. Y si usted deja tirar un zapato, lo maltrata. Dejaste tirado el zapato, ¿por qué no lo recoges? Desordenado, sin vergüenza, y le pega una gran maltratada, es agresiva. ¿No le ha pasado con su mujer, hermano? Que deja tirados los calcetines, ¿no? Y todo desordenado. Bueno, vos sinvergüenza, Aragán, no podés dejar las cosas en su lugar, tenés vergüenza. Ese es un obsesivo compulsivo. Porque él puede agarrar, si su mujer deja tirado un zapato, usted puede agarrar el zapato y irlo a guardar, como ella puede hacer lo mismo con su zapato. ¿Verdad que hay mamás que son obsesivas? Y se miran que dejaron tirado algo ustedes, ya con una escoba le van a dar. Eso es agresión. Y eso es obsesión. Es mejor enseñarle a la gente 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo en orden
Y dicen, tampoco dejar todo tirado, porque se van a estudiar y todo lo dejan debajo de la cama. Y cuando regresen, lo arreglan, pasan 3 días y da lo mismo. Entonces eso sí, eso es obsesión a la inversa. Es obsesivo al desorden. Amén, hermanas, amén, las ministras. Hay que vivir en orden. Pero no hay que hacer como aquellas hermanas que llegan ahora que tomaron las nuevas iglesias, los ministros, ¿no? Como no tienen un chifonero, ¿cómo le llaman esas cosas? En las cocinas ponen un clavo por olla. Y mira uno todas las ollas y eso no está bien. Están destruyendo las paredes. Pero por el amor a la olla y al sartén, arruina todo. Eso también es obsesión y compulsión. ¿Están despiertos? Despierten a las ministras allá atrás. Están durmiendo ya. Un ministro obsesivo compulsivo es aquel en las iglesias que no le da más tiempo a los demás, solo él. Y cuando la gente no hace lo que él quiere, antes en los tiempos de mi papá eran los ministros cosqueaban a los miembros, ¿verdad? Usted no hizo tal cosa, tuc, tuc, tuc. Miraban a los niños, tuc, tuc, tuc. Eso es agresión. Deben tener mucho cuidado. El ministro debe hablar con la palabra y el miembro entender con la palabra. No esperar el castigo, que yo ya no voy a dar, sino el que lo va a dar es el Señor. Dios castiga pueblos, castiga naciones, castiga iglesias, castiga ministros por su obsesión. Y como nadie lo controló, el que lo controla es Dios. ¿Cuántos ministros arruinaron iglesias? Hacían crecer las iglesias y de ahí al suelo por su obsesión. Queridos hermanos, sigamos adelante, trabajemos en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Y vivamos el Evangelio de Jesucristo obedeciendo a la palabra de Dios. Y pídale en los ayunos, ¿cuántos ayunaron sus 3 días? Ya vienen otros 3 días. Solo así vamos a mantener a la iglesia. Porque antes, miren, iban a ayudar a la central, 2, 3 pelones llegaron. Hoy ayunaron casi 800 hermanos. Y todos en sus iglesias, por el orden del Espíritu Santo. Así que sigamos adelante en el ayuno de la oración, en el ordenamiento de la obra del Señor. No permitamos que la obra se arruine. Hermano, usted que quedó en su iglesia, luche por mejorar. Porque si no, Dios le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con la iglesia? ¿Qué hiciste con la congregación? Tu obsesión, tu narcisismo a vivir solo. Queridos hermanos, amemos la obra, llegamos a crecer. Señor, en esta hora te damos gracias, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante y penetrante que toda espada o filos. En el nombre de Jesucristo te pedimos que te manifiestes, que rompas toda ligadura de impiedad, toda carga de opresión, que todo espíritu inmundo que esté atacando a tus ministros, a tus miembros, Señor, en el nombre de Jesucristo, sea atado de pies y manos. Toda obsesión a las cosas del mundo, a las cosas del pecado, a las cosas malignas, sean atadas de pies y manos. En el nombre de Jesucristo. Quemamos toda hechicería, brujería, quemazón de candelas. La aplastamos por la sería de Cristo. Porque si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? Si por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente se ha llegado el reino de Dios. Así que en el nombre de Jesucristo, opera Dios del cielo y la tierra. Sana toda enfermedad. Arranca toda dolencia. Bendice a mis hermanos ministros y mis hermanos jóvenes, señoritas. Te pido, Padre, que en lugar de estar pensando en cosas de la carne, piensen en su salvación, en su futuro, en su vida eterna. Y avergüencen al diablo, Señor. Avergüencen al Satán. Y que puedan ir a las escuelas, a estudiar a la escuela superior y no permitir que el diablo arruine sus mentes. Señor eterno, en el nombre de Jesucristo, la gloria es tuya. La gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, toda obra de Satanás sea echada afuera. Toda obra de los demonios sea lanzada al abadón. En el nombre de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo se derrame en la vida de tus hijos y en la vida de tus hijas. Y la hechicería, la brujería, sea lanzada al abadón. En el nombre de Jesucristo. El poder de Dios descienda. La sería de Cristo. La sería de Cristo. El poder de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, sea aplastado con el fuego de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo y de la tierra. Avergüenza al enemigo. Aplasta a Satanás. Echa afuera toda obra inmunda. El poder de Dios se manifiesta. Obra, Señor, en la vida de mis hermanos. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias. Amén y amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en Guatemala, México, Estados Unidos, Palma de Mallorca, Perú, Chile y muchos hermanos en Centroamérica y todo nuestro país, regiones, distritos. Aplauso al Señor, hermanos. Que Dios los bendiga.